Vamos a dar la bienvenida. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Ospen, un referente de la escena colombiana, de la electrónica. Buenas tardes, buenos días. Mi seudónimo, mi nombre artístico es Ospen. Empecé a hacer graffiti en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el año 95. Específicamente, todo influenciado por el hip hop. Creo que muchos como ustedes hemos sido y hemos estado influenciados por el rap, por el hip hop como tal. Pues mi presentación se va a basar básicamente como en hablar un poco, ponerlos en contexto de lo que ha sido la evolución del graffiti en Bogotá específicamente. Porque si hablo de Colombia, pues ya sería hablar de otras ciudades que también tienen parte en el graffiti. Pero digamos lo que pues desde mi parte es Bogotá, digamos, como una ciudad que actualmente pues está muy pintada, está llena de mucho graffiti por todo lado, o sea, se viven haciendo eventos y todo en relación a hip hop, no solamente hip hop, porque digamos que hoy en día se ha desligado un poco de esto, o sea, actualmente digamos que hay muchas jóvenes, muchas personas que están haciendo graffiti, pero no están influenciados por el hip hop. O sea, escuchan otras tendencias o escuchan otras cosas y pues hacen igual graffiti. Entonces, digamos, pues creo que eso es como lo que ha venido pasando. Entonces, digamos que para empezar, esto es, los grafitis que encuentran acá, o los que estoy mostrando, son de grupos de rap. No sé si de pronto algunos han escuchado La Etnia, que es como un grupo representativo de Bogotá, un grupo de rap. Ellos, digamos que los primeros que empezaron a hacer graffiti eran los grupos de rap. Entonces, digamos que estaba La Etnia, Contacto Rap y Gotas de Rap, que son como grupos de esa época, los cuales empezaban a hacer como este estilo que era como muy desde la iniciativa propia y muy influenciados, digamos, desde algunas revistas, porque pues bien sabemos que para mediados de los 90 no había nada, digamos, de internet, no había como una forma de acceso, entonces era simplemente ver revistas, como en mi caso, era, digamos, poder comprar una revista como la Rat Page o la Source, y era solamente poder buscar alguna cosa que tuviera que ver con graffiti y poder desde ahí empezar a ver qué era lo que había graffiti. Entonces digamos que estos son como, digamos, algunos grafitis que son de esa época del 94, 95, 96 y son pues fotografías mías. Desde ahí yo empecé como a involucrarme o sea, lo primero que yo empecé a ver en graffiti, pues claramente tenía mi cámara análoga y ahí empecé yo a buscar grafitis. Digamos que para esa época eran muy pocos los que hacían grafitis y encontrar un grafiti era algo muy complejo, era algo muy difícil. Entonces encontrarlo, eso era como, ya que se le abría a uno el mundo, como, venga, qué chimba encontrar graffiti, qué chévere poder ver un graffiti, quién lo hizo, o sea, como que lo llevaba a uno a pensar eso, ¿no? Como, ¿quién hizo ese graffiti? Y lo que se ha perdido hoy en día pues sabe que todo el mundo pinta graffiti, entonces ya es como uno más, uno menos. Anteriormente, pues llegar a ver un graffiti era decir, venga, pero ¿quién lo pintó? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Está pensando algo que yo también estoy pensando. ¿Y por qué lo está haciendo? Entonces eso lo lleva a uno a motivarse más y poder decir, venga, quiero también hacerlo. Entonces son como estas fotografías que alcancé como a rescatar de esa época. Y lo mismo pasaba, digamos, aquí se ve muy marcado el estilo en esa época, de cómo ellos, creo que en la gran mayoría de lo que he visto, digamos, en lo que es Latinoamérica, la mayoría de los que hacen graffiti writing son muy influenciados por el graffiti 3D, porque casi siempre se ve que coinciden mucho hablándolo de graffiti writing, como que muchos han pasado por esa etapa de hacer un 3D o dejarse influenciar por el estilo del 3D como tal. Entonces digamos que todo esto es como, la mayoría son jóvenes que en Bogotá empezaron con la cultura del breakdance, escuchando rap, y diciendo como, venga, hagamos graffiti también. O sea, digamos que para esa época se hablaba más de hip hop, como decir los 4 elementos. Decir, voy a cantar, pero entonces tengo mi parche con el que también voy a bailar breakdance, con el que también voy a hacer graffiti, y todos hagamos un parche y usted canta, y usted baila, y usted es DJ, y yo pinto. Entonces, en esa época, mediados de los 90s, digámoslo así, que era como muy unido a esa parte y que actualmente pues ya se ha perdido. Entonces digamos que todo esto son obras de
de gente así que como yo empezaron con el rap y vieron que por medio del graffiti podían llegar a esto. Todas estas obras que les estoy mostrando pues es básicamente en Bogotá, ¿ya? Porque digamos que a pesar digamos de que Bogotá se mueve mucho el graffiti, eh, actualmente pues ya puede uno ver graffiti en lo que es Medellín, en Cali, en Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla, o sea, ya creo que en muchas ciudades de Colombia pues ya se encuentra y se puede ver graffiti como tal. Pero sí siento que pues Bogotá es el donde ya es, o sea, es mucha gente pintando y ya actualmente digamos no hay donde uno encontrar graffiti, o sea, no hay donde encontrar espacios para hacer graffiti. Es muy difícil, o sea, como que ya si hay un spot por una avenida, o sea, por las principales casi que no hay. Y pues, digamos, los que hay, pues es porque los cuidan, o sea, como que no puedo llegar a pintar porque pues hay un celador, hay policía, entonces, o porque lo tienen muy cuidado, entonces no puedo llegar a pintar como tal. Pero si, digamos, si hay una avenida principal y hay mucho graffiti, pues se tiene que saber a quién se tapa o a quién no se tapa, o sea, si puedo tapar una bomba o si puedo pintar por encima de una quit piece, o sea, como seguir esas reglas o esas normas que el mismo graffiti ha dado, ¿no? Como de, si tapo un tap, pues le pongo un throw up, si tapo el throw up, entonces la quit piece. Pero ha pasado algo actualmente, pues que los pelados o los jóvenes en la actualidad, pues ya no conocen ni siquiera esas normas, no conocen como esas reglas y no les importa, como que ha pasado que digamos si le tapo un throw up a alguien con una producción, incluso con una producción, se ofenden y ya pues están escribiendo, venga, ¿y usted por qué me tapó? ¿Y usted por qué hizo eso? Que no sé qué, no sé qué. Pero hermano, pues hay unas reglas, hay unas leyes, no lo estoy saltando, no lo estoy haciendo como de manera irrespetuosa. Simplemente estoy tratando de seguir unos códigos, pero pues digamos que a ese punto ha llegado, digamos, en Bogotá que no les importa, como venga, pero es que yo tenía y de malas, o sea, incluso pintan un throw-up y ya creen que por pintar el throw-up entonces liberaron el espacio. O sea, pues porque bien sabemos que si pintan un throw-up uno puede fácilmente llegar a hablar con el dueño, por decir así, decirle, venga hermano, ¿será que usted me deja pintar ahí? Pues le pintaron unas bombas, pues yo le puedo pintar una producción. Entonces, pues claro, ellos, los que hacen el throw-up dicen, venga, pero entonces ¿por qué me va a tapar el throw-up cuando yo arriesgué la noche, pues me la pasé caminando toda una noche, pues arriesgué y llega usted y por hablar con el dueño y viene, se pone ahí a las 10 de la mañana a pintar con sus pinturas, entonces ya va a adueñarse del spot que yo liberé. Entonces son unas cosas, o sea, son unas dinámicas que se han venido creando que a la final pues no sabemos a dónde se va a llegar, ¿no? O sea, como que todo eso va siendo una secuela de lo que se ha venido pasando con todo este tema. Pero pues de una u otra forma sí o sea, sí se está pintando, o sea, siempre se está pintando, se está renovando espacios y siempre se está haciendo. Y ahí va como en ese ejercicio. Estos dos grafitis son de mi autoría, los hice en el año 95 y este fue en el 96. Digamos lo que pues para esa época pues yo no tenía claro lo que era un tag, lo que era un throw up, o sea, no tenía conocimiento ni siquiera de que habían boquillas, de que habían una marca de aerosoles, siempre era pintando digamos con una marca que era de ferretería, o sea, y haga con eso lo que pueda. Y pues claramente no teníamos una noción de que habían unos estilos o que había como, incluso que había un graffiti writing por llamarlo así y poderlo hacer de esa manera. Entonces simplemente nos dejamos llevar por el rap, es decir, venga, escribamos break o escribamos hip hop o cosas así alusivas al rap y ya eso era todo. Entonces, desde ahí, eso era lo que pasaba, digamos, en el 96, 97, 98 hacia atrás. Pero digamos que el 98 en adelante, ya, digamos, aparecieron ROS, que para mí, y creo que para muchos de mi época, o sea, pues muchos, pues puedo estar hablando, digamos, como unos 5 grupos, por mucho, que hacíamos graffiti. Digamos que ROS fue como el primero que llegó ya diciendo, o sea, haciendo tags o haciendo bombas y ya llegando con una línea, con un offline como que la línea se veía precisa, se veía bien delineado, se veía con un estilo y una fluidez. Entonces uno decir como, venga, pues ese graffiti de dónde sale, por qué lo está haciendo. Y encontrarlo pues en una ciudad pues que es grande ahí en Bogotá, encontrarlo era como pues qué bacán y qué chimba en poder ver esos grafitis de ROS. También estaba Hueso y Tab 29. Entonces ellos
marcaron como esa diferencia ya de lo que era, o sea, obviamente todos raperos, pero ya estaban enfocados netamente en hacer graffiti, en decir, vamos a hacer graffiti, no, o sea, de tags, de throwups, de bombas, de lo que fuera, pero era como ya, era muy enfocado a hacer graffiti como tal. Esta persona que también marcó como eso fue en el 99, digamos que todo este registro que estoy mostrando ha sido fotos que he ido, o sea, que he ido tomando desde que empecé a hacer graffiti y lo que he venido, pues, o sea, rescatando. Todos son fotografías análogas y digamos que esta persona, pues, a la fecha de hoy no se sabe quién fue ni quién lo hizo porque pues simplemente apareció. Y digamos que nosotros, hablando ya con el tiempo que yo ya empecé a conocer a los que les mostré anteriormente, digamos a ROS, a Hueso, a TAP 29, ya después con el tiempo los conocí y ya pues empezamos a hablar cómo empezar a unificar como esa parte de dónde era cada quien y por qué lo estábamos haciendo. Y empezar a encajar como todas esas piezas para crear una historia de lo que es el graffiti en Bogotá específicamente. Entonces, siempre llegamos como a hablar de esta persona, pero pues ninguno lo conoció. Pero sí marcó una influencia para muchos en ese entonces, porque pues, digamos de pasar de esto, ¿verdad? Que se nota ya como una marcación en estilo, a pasar, digamos, ya a ver esto, entonces pues decir como, venga, pero este man de dónde es y por qué sale con esto y pues nunca o sea, ha sido parte de la evolución del graffiti en Bogotá. Digamos que en el 2001 llegó Howie Nosson, que pues algunos saben, son dos hermanos gemelos alemanes. Ellos llegaron, recuerdo que nosotros pintamos piecitas así de grandes por mucho. O sea, eran como de 1,5 metros, como por 1 metro. Eso era lo más grande y todo con aerosoles de ferretería. Cuando ellos llegaron, ellos hicieron un tour por Sudamérica y incluso ellos estuvieron aquí en Perú, creo que también estuvieron acá en Perú para esas fechas, en el 2001. Entonces ellos cuando fueron allá a Bogotá, pues dejaron estas piezas y claro, pues para nosotros también otra vez recetar y otra vez decir, venga, pero ¿quién lo hizo? ¿Cómo hacen eso? O sea, como la técnica, la limpieza. Lo que hoy es como uno valoraba anteriormente todos estos procesos. Ya no es como hoy en día, que hoy en día pues ya uno los deja de lado. Como que, o sea, pasa mucho que uno puede ver mucha gente pintando, pero pues o sea, mucho he notado que no se presta atención como tal. Pues no sé, en mi caso yo a veces sí me pongo a mirar o a analizar cómo pinta cada quien, o sea, me gusta estar viendo cómo cada quien tiene un proceso frente a la pared, frente a las pinturas, desde como las herramientas, los colores, cómo los utiliza, cómo los implanta y cómo lo va ejerciendo y cómo hace que su pieza resalte o su obra pues se vea cada vez mejor, ¿verdad? Pero entonces, a lo que voy es como, digamos que en esa época no sé, yo me acuerdo que me la pasé horas mirando esta vaina ahí en el muro. Entonces, porque era la única pintura que yo podía tener de frente y saber que llegó alguien de otro país y lo hizo, entonces eso era como, pues para uno era muy de valor, o sea, tenía mucho valor. Ya, entonces, eso digamos que de lo anterior, de ahí, que fue el 2001, ahí en adelante empezó un proceso evolutivo con el grafiti en Colombia, que ya digamos en el 2007, por Red Bull hizo un encuentro de graffiti en el que llevó a Lumit y a Pita, y digamos que eso fue otro salto. Pues no tengo las fotografías, no las coloqué acá, pero digamos que para hablar de eso un poco, pues ver pintar a Lumit y ver pintar a Pita, entonces ya también otra vaina que le cambia a uno el chip. Como que uno dice, no, venga, pero es que si yo hacía esto así, pues esos manes llegan y hacen esto, otra cosa así. Entonces como que, digamos, había algo que pasaba, digamos, también en Bogotá, que antes de estas fechas era solo aerosol. O sea, como que estaba
era muy radical que todo tenía que ser con aerosol, que tenía que pintar solo aerosol, aerosol. Pero pasó que después de que llegó Lumit y cogió vinilo o látex y empezó a rellenar y después cogió ya solo con un aerosol y empezó a sacar las letras, pues ya cambió el chip ahí, como que dijimos, no, venga, pero también hay un vinilo, también hay un látex, ¿yo por qué me voy a gastar una cierta cantidad de dinero en solo aerosoles, sabiendo que también le puedo poner látex y a la final el resultado se va a ver muy similar, o sea, como que no va a haber mucha variación? Entonces, ¿por qué no utilizo un látex que me va a ayudar a economizar? Pero prácticamente esto lo digo es por economía, ¿no? Porque pues digamos que en Colombia el aerosol es costoso, o sea, siempre pues alcanza, son como 22 soles más o menos acá. Entonces, siempre alcanza a ser algo costoso. Y pues uno dice, venga, pero si puedo rellenar o cubrir ciertas zonas con vinilo, con látex y después coger con aerosol y darle casi el mismo acabado, algo similar, pues puedo ser más ahorrativo y eso me va a ayudar a economizar dinero, ¿ya? Porque pues digamos, sí, si lo comparo digamos a otros países que el aerosol les sale más económico, pues se pueden dar el lujo de rellenar todo con aerosol y hacer todo con aerosol y pues qué bacano poderlo hacer así, pero pues sabemos que hay una realidad y la economía es como lo que hay que también cuidar, porque sabemos que el graffiti también de una u otra forma es costoso. No es como que uno llegar y decir, ah, voy a comprarme tantos aerosoles, tantas latas y salgo y pinto, hago bombas y hago mis piezas, pero pues obviamente también hay unas necesidades que uno tiene que cubrir, ¿no? O sea, como pues ya uno es grande, pues bueno, en mi caso, pues yo ya tengo hijos, pues tengo familia, entonces pues me toca ver cómo lo puedo solventar, cómo puedo cuidar mis gastos y añadido a eso pues ir a pintar piezas y pintar mis bombas y poder seguir haciendo el proceso de graffiti que quiero mantener. Entonces, pues nada, pues o sea que todo esto ha sido como un aporte o contribución para que el graffiti en Bogotá pues vaya creciendo de una otra forma. Entonces, todo se va nutriendo en todo. Y ya pasando a otra, quiero como también hablar de el primer encuentro de graffiti en Bogotá. Se llamó Usme 29, que fue la primera vez que se congregaron más de 20 escritores para hacer varias pintadas. Entonces digamos que ya un festival de graffiti. El set es el primer festival de graffiti que se llamó Usme 29, eso fue en el 2005, en el cual pues digamos que aquí digamos en la primera foto, no sé si recuerden, yo les estaba hablando de que uno de los primeros grupos en el 2000 que empezó a hacer graffiti como tal se llamó Tab 29. Ellos son Tab 29 y el que está como de pie, él es ROS, Ross. Ahí fue como que los conocí, como que yo, venga, usted es ROS, y usted es X, y ustedes son Tab 29, venga, qué chimba, yo les vi bombas y les vi piezas a ustedes y ahí empezamos como a hablar de graffiti. Y ellos tenían, digamos, como algo que era celebrar anualmente, hacer su aniversario, o sea, como hacían su pintada para celebrar que estaban cumpliendo un año de grupo. Y llegó en el 2005, dijeron, vamos a hacer un festival de graffiti. Entonces vamos a convocar varios artistas para que vengan a pintar al festival. Y este fue la primera muestra en donde pude ver mucha gente pintando. O sea, ya no era yo solo pintando mis cosas, sino, venga, ya no somos 5, ya somos 50. Y están pintando. Entonces como, pues bacano ver tanta gente como en son de lo mismo. Este fue como ese evento. Después pasó en la misma fecha, esto en el mismo año, 2005, fue un festival, pero ya era por grupos, entonces ya no era individual. El anterior fue individual, o sea, solo artistas. En este ya era por grupos y se llamó De Fondo. Entonces era como cada grupo tenía que hacer una producción y pues el que ganaba como tercero, segundo, primer puesto. Y digamos que en estos dos festivales ya hubo como el patrocinio por parte de una marca de aerosoles que se llamaba Aerocolor. Es una marca que se distribuía mucho en Colombia y en Venezuela. Si ustedes le preguntan, ustedes pueden hablar con gente de Venezuela, digamos como CMS, ellos siempre pintaban con Aerocolor. Ellos siempre uno los ve, las pintadas de esa época, las viejas, siempre era con Aerocolor. Entonces, ellos apoyaron esta iniciativa, apoyaron este evento, y este ya fue el segundo en el 2005,
donde empezamos a ver que el graffiti era como más amplio, como que se veía más, como que ya ver tanta gente pintando, entonces era motivador y pues muy bacano, como que ver que tanta gente haciendo graffiti, a pesar de que uno pensaba que eran muy poquitos, pues ya ver tantos era como, venga, bacano, está pasando algo en Bogotá, está pasando algo que están haciendo graffiti. Entonces eso es lo que, o sea, lo que traje aquí como para reseñar. Y este otro es una exposición que se llamó Desfase, Primer Asalto. Esto lo hicieron en el 2005, un grupo que hacía stencil que se llamaba Excusado. Ellos hicieron esta iniciativa de llevar ya el graffiti a un espacio cerrado. Entonces, en este caso fue en un museo. Y este es el Museo de Arte Contemporáneo allá en Bogotá. Y digamos que ellos llegaban varios artistas para pintar en un espacio cerrado. Entonces, como que también fue otro salto, como decir, venga, qué bacano, estamos llegando a otros espacios. Ya no, bueno, no es solamente la calle, a pesar de que el graffiti sabemos que es la calle, depende del punto de vista y la persona que se le pregunte, ¿no? Porque pues si le preguntamos a un artista plástico, pues para ellos lo válido es pintar allá. Para nosotros como artistas de graffiti, pues lo válido es pintar la calle, ¿verdad? Pero digamos que llegar a estos espacios y estar interactuando con otras disciplinas o otras cosas y ver que está pasando algo con graffiti, pues también es motivador, ¿no? O sea, como que también lo lleva a otros espacios. Y todo esto ha surgido, o sea, todo esto que ha venido pasando ha hecho que el graffiti, digamos, en Bogotá hoy en día pues se vea tan masificado, o sea, como que tantos jóvenes y llegar también, digamos, a un ejercicio de que ya no solamente son los jóvenes pintando, o bueno, los jóvenes detrás o interesados por el graffiti, sino que también es ver cómo la empresa privada, ver cómo también la institución aportan dinero para que hagan obras, para que hagan graffiti. Digamos, en Bogotá pasó algo el año pasado, en el 2023, que se llamó MAP, era el Museo Abierto de Bogotá, en el cual pues estuve trabajando allá por año y medio como coordinador artístico. Y esto, digamos, era ya prácticamente más de 1.200 jóvenes a los cuales les dieron mucha plata, o sea, mucho insumo para pintar graffiti. O sea, como que a alguien, o sea, nomás un ejemplo, les digo un pedacito de esta parte, es como, eh, por pintar esto, les pagamos 10 millones de pesos, 10 billones de pesos, o sea, por un fin de semana. Eso en dólares es, ¿cuánto viene siendo? En pesos. Como 2.500. Como 2.500 dólares. Entonces, como que, o sea, darle 2.500 dólares para que pinte un sábado y un domingo, o mejor dicho, ni siquiera un sábado y un domingo, un día. En un día uno pinta esto y que pinte lo que quiera. O sea, ni siquiera es como, venga, pinte, o sea, es que tiene que pintar esto, no. Pinte lo que quiera, si quiere pintar su estilo, si quiere pintar, no sé, un Juanito, píntelo. Y ya, o sea, fue tan libre y tan abierto, pues que creo que eso no pasa. O sea, como que llegue alguien a decirle, una institución, le diga, mire, pínteme esto, haga esto. O sea, pues en realidad se nota que digamos que es tan masivo el graffiti que hace que la institución tenga que dar un dinero o un aporte para que los jóvenes puedan seguir su arte. Entonces, pues llegar a ese nivel creo que ya es algo importante, ¿no? Entonces, ahí queda, bueno, más adelante les sigo platicando ahí de lo del MAP. Aquí voy a hablar, digamos, también lo importante que ha sido. Bien sabemos que si hablamos de graffiti writing, hablamos de que el graffiti writing va muy ligado a lo que es el hip hop, a las letras, o sea, a las letras y al rap, prácticamente. Pero digamos que, no sé si muchos de ustedes conozcan, el Festival de Hip Hop al Parque es como uno de los festivales más importantes en Latinoamérica, que congrega a más de 50.000 personas en un mismo escenario y pues ha llevado a artistas muy importantes a cantar en este evento. Pero entonces, claramente que Hip Hop al Parque se enfoca mucho en la música, pero ellos tienen al lado lo que es breakdance, el DJ y el graffiti. Este graffiti que les estoy mostrando es de un grupo de rap que se llamaba Contacto Rap, que fue de los primeros que empezaron o sea, ellos eran de los que cantaban, su prioridad era bailar breakdance
y cantar. Pero aledaño a eso tenían a alguien que hacía graffiti. Y entonces él hizo esta obra que fue como por el año 96. Y hizo esta obra que era un telón más o menos como unos 6 metros de alto, como por 12 de ancho aproximadamente. Entonces él hizo esta obra, pero lo que les cuento, o sea, si uno se pone en el contexto de esa época, eso era como, o sea, ¿esto qué? O sea, ¿de dónde sale esta vaina? O sea, no, si nunca lo había visto. Entonces, esto fue como de las primeras obras para un hip hop al parque. Y esto ya, digamos, esto es en el 2001, pero digamos que ya es con un dinero que da el Estado para poderle pagar al artista y para poder hacer una obra. Entonces ya es decir, venga, el Estado se está dando cuenta que hay graffiti y que hay jóvenes haciendo graffiti, entonces hay que ayudarlos o hay que promover algo para que tengan un incentivo económico y puedan ellos tener sus materiales, poder tener sus insumos y poder hacer una obra. Entonces ya ver esto, digamos, en Hip Hop al Parque, esto fue en el 2001, pero digamos lo que siempre fue una pelea de, bueno, en esa época nosotros los jóvenes, decir como, venga, tocar la puerta de la institución y decir, venga, es que hay graffiti, pues queremos y necesitamos un apoyo, porque si no hay apoyo, si no hay alguien que nos esté ayudando, pues es muy difícil, es muy complejo, no puede llegarlo a hacer. Pero digamos que fue siempre siempre fue como desde la iniciativa de todos los que estábamos detrás del graffiti, estar allá diciendo, tocando la puerta como, venga, hay graffiti, crean en esto, podemos aportar, podemos hacer algo, pues creo que es lo mismo como Doors, que es lo que está haciendo con todo esto, que es como poder tocar puertas para que de una u otra forma poder tener o garantizar algunos insumos y poder hacer que todas estas cosas pasen. Entonces, digamos, si no se hubiera dado la pela, si no se hubiera dado la discusión de poder estar ahí diciendo, venga, vamos a tocar las puertas y hacer que se fijen en que hay graffiti, de que hay jóvenes haciendo esto, pues hay que apoyarlo. Pues hoy en día pues creo que no estaría pasando lo que pasa actualmente, digamos, en Bogotá, de una u otra forma. Entonces, estos, digamos, que son momentos pintadas allá en lo que es en el Parque Simón Bolívar, que es una plaza pues donde realizan el festival hip hop al parque, y en la Media Torta, que es otra plaza donde empezó el hip hop al parque. Allá fue como, digamos, en la Media Torta fue donde empezó, que es un espacio más reducido, más pequeño, hasta llegarlo al Simón Bolívar, que son como más de 50.000 personas las que alcanza a albergar este espacio. Y eso siempre se llena y eso es, o sea, va mucha gente a ese festival. Y ahí pues se puede dar cuenta de que no es solo el rap, sino que también está el graffiti, DJ, o sea, como que todo converge en esa misma situación. Entonces poderlo ver ahí es algo bacán. Y eso ha sido como, estas fotos pues en realidad son hasta el 2001 más o menos, 2005, hasta el 2005. Entonces ahí fueron como varios procesos. Hoy en día pues digamos que este festival ya cuenta con unas, o sea, ponen unas tarimas, digamos, como esto más o menos, o sea, esta dimensión del muro, y ponen 4 tarimas alrededor del parque donde hacen varios murales. Y pues claramente hay un presupuesto, pues se les paga, pues tienen su refrigerio y pues tienen como todas las condiciones para que puedan pintar su obra artística. Entonces es como la evolución que ha tenido. También digamos, bueno, aquí ya paso a hablar un poco de lo que es Objetivo Fanzine. Fue la primera revista de graffiti especializada en graffiti, en la cual pues digamos, todas estas fotos que yo les he estado mostrando, nos llevaron, o sea, unos colegas, unos compañeros, ya mi persona, a decir como, venga, hagamos una revista de graffiti. Y esta fue la primera revista de graffiti que nosotros alcanzamos a sacar como 9 ediciones, 10 ediciones más o menos. A full color, era impresa, entonces pues pero prácticamente todo era como con las uñas, era solamente nosotros decir, venga, tengo plata, pongo plata ahí, y tengo el material y tenemos un amigo que es diseñador y empecemos a camellar entre todos unidos para sacar esta revista. Entonces esta es la primera revista de graffiti allá en Bogotá, a pesar de que hoy en día pues no hay revistas, nadie saca ya nada físico, porque pues es muy difícil mantenerlas. O sea, en realidad sacar estas revistas hoy en día es algo costoso. O sea, lo físico ya es costoso.
Entonces, digamos que, y todo obviamente se ha vuelto digital. Entonces, se ha vuelto tan fácil que es digital, pues todo el mundo lo saca, lo ve y ya está. Pero digamos que nosotros siempre nos apasionó sacar algo físico y decir, venga, saquemos una revista física para que lo puedan ver. Entonces, alcanzamos a sacar estas ediciones de graffiti, especialmente dedicadas al graffiti como tal. Ya para terminar o por ya dejar como el contexto hasta la actualidad, he estado, los macromurales, pues digamos que son murales ya no son como solamente la culata de un edificio, sino poder pintar muchas casas, utilizar varias casas para hacer un lienzo como tal. Entonces digamos como digamos que estos dos son de mi autoría. El primero sí es netamente de mi autoría, pero digamos, este primero de aquí arriba, ese lo hice con mi crew, pertenezco a un crew que se llama Inc. Empezamos en el año 99 y digamos que en el primero son 250 casas los que se intervinieron para poder llegar a hacer esta obra. Obviamente que todas estas obras es un ejercicio de co-creación con la comunidad, porque pues digamos que no es poder llegar y hacer unas letras. O sea, yo no puedo llegarles a decir, venga, voy a hacerles unas letras acá y que diga Ospen, porque pues obviamente no van a querer. Van a decir, no, yo no le voy a prestar mi casa para eso. O sea, yo no le voy a dejar que me pinte la fachada de mi casa, porque aquí se intervienen fachadas, y van a decir, no, yo no le voy a dejar pintar esto acá. Entonces toca hacer el ejercicio con las personas, con la comunidad, y llegar a esa negociación. Bueno, pero ustedes que quieren que se pinte ahí, ustedes que reflejan ahí, y empezar a hacer algunos talleres hasta llegar al resultado en el que tanto la comunidad como nosotros como artistas pues nos sentamos cómodos y poder decir, listo, lo podemos hacer. Y esto es como lo que se llevó para llegar a lograr esto. Entonces en el primero fueron las 250 casas y fue un ejercicio de 2 meses, donde pintaron 5 artistas, incluyéndome, pero digamos que no es solamente los artistas, también hay operarios pues manejando máquinas, porque pues se necesitan estas máquinas airless, pues boleando pintura para todo lado y estarle yendo casa por casa y estar pues prácticamente uniendo todo ese rompecabezas. Eso digamos en este primero. Y en el segundo sí son como 180 casas aproximadamente. Es un pueblo que queda en la zona atlántica de Colombia y es prácticamente los techos. A este pueblo le dicen el pesebre, pero es porque donde se toma la foto está la parte más alta, que es la iglesia, y pues se alcanza a ver la panorámica que son todo este tejado. Entonces es poder cubrir todos estos tejados, darle una forma a partir de los colores y ver cómo poder, digamos, dar algunas imágenes y poderlas poner ahí para que la gente también las referencie. Entonces digamos que haciendo estos ejercicios se puede dar cuenta que la comunidad se siente muy beneficiada con todos estos procesos, porque digamos, si hablo nomás de ese pueblo, digamos, pasó de tener un turismo de 100 personas, 100 personas aproximadamente, a pasar a tener 1000 personas en un fin de semana. Entonces como que se vuelve como algo masivo, se vuelve algo como importante, porque ya no es solamente que tengamos un restaurante, sino que vamos a tener ya 8 restaurantes. Entonces, ¿quiénes se ven más beneficiados? Obviamente el artista, porque deja una obra, pero detrás de eso la comunidad. Entonces, no es solamente llegar y pintar, sino como poder ver cómo todo esto se entrelaza y cómo se crea un ecosistema, digámoslo así, partiendo de una economía, partiendo desde el arte, partiendo desde muchas cosas que pueden llegar a influenciar para que todos estos procesos sean válidos. Lo mismo, es el mismo caso que le pasó, digamos, ya este es el más grande que está en Bogotá. Esto es en una zona, esto es la Cordillera Oriental. Y ahí digamos que este barrio le llaman La Mariposa. Y en realidad este barrio, o sea, no es ni siquiera un barrio, ahí hay 6 barrios. Entonces, dentro de esos 6 barrios, y entre todas las casas son 2500 casas.
y eso fue un proceso de 6 meses aproximadamente. 6 meses y alguito más. Pero no es solamente, lo que vuelvo lo que les comentaba anteriormente, no es solamente la pintura, es como, porque obviamente yo no voy a llegar a la casa del vecino a decirle, venga vecino, es que le voy a pintar su casa de 4 colores, porque preciso va a pasar 4 colores. Y me va a decir, venga hermano, pero usted ¿por qué me va a pintar la casa si yo la tengo blanca? O si yo la tengo amarilla, o si yo la tengo de mi color que a mí me gusta, ¿usted por qué me la va a pintar amarillo con azul y una franja roja? O sea, ¿usted por qué me va a hacer eso? No sé qué. Entonces es como poder tener esa socialización con las personas y poderles mostrar y poder decir. O sea, no es solamente estamos pintando, pues es también un arreglo de fachadas, hay un arreglo de calles, de parques. O sea, es como se enlaza todo para poder llegar a todo este tema y a todo este ejercicio. Y donde uno como artista se sienta cómodo haciéndolo, pero que también la comunidad pueda decir, sí, sí se puede unir y sí se puede lograr un proceso artístico y desde lo artístico poder llegar a promovernos como algo cultural, como economía, como progreso, por darle así. Entonces, ya para finalizar, prácticamente que finalices como con eso, y es que, pues todo lo que puede llegar a llevar el graffiti, ¿no? O sea, como que obviamente desde como cada uno lo quiera llegar a llevar y como cada uno lo quiera llegar a tomar. Porque si, digamos, o sea, yo soy amante de las letras y siempre me gusta hacer bombas y me gusta hacer writing. ¿Sí? ¿Perdón? Pregunta. Sí. ¿Tienes el dato de cuánta pintura se fue en este proyecto? Y segundo, también pues me interesa como que qué entidad les ayuda para dar la luca de ese tipo de proyectos como tan grandes. Ya. Ahí digamos que bueno, cantidad de pintura no la tengo clara. O sea, porque eso, digamos, este trabajo lo hicimos entre 3 artistas. O sea, pero, o sea, yo me ocupé de esta ala. Esta es la ala, bueno, si yo lo veo así derecho, la ala izquierda. Entonces yo me ocupé de la izquierda y la ala derecha la hicieron entre Skida y Dex, que son integrantes de mi crew. Entonces, cada uno, aquí lo importante pues, es sacar solamente la línea. Hacer que la línea se empiece a emparejar toda con otra, porque pues no tengo es muy diferente, digamos, a pintar un muro acá cerca, pues me alejo un poquito y ya lo estoy viendo. Pero si, digamos, si me alejo, me toca alejarme, o sea, me toca coger un carro para llegar a pasar allá al otro lado y poderlo ya ver dimensionado, o sea, para poder ver como todo el espacio como tal. Entonces, pero nosotros como artistas, o sea, lo que hacíamos era dirigir a las personas que están pintando, porque en esta participaron, eran más o menos unas 40 máquinas pintando todos los días. O sea, máquinas de estas Airless, de las que botan pintura, eran más o menos como entre 30 a 40 máquinas de estas, estando pintando todo el día en diferentes sectores. Entonces, digamos en mi caso era poderle decir al equipo que yo tenía acá, a veces tenía 10, a veces tenía 15 operarios, y decirles, venga, usted me pinta esta azul, usted me pinta esta amarilla, y o sea, yo tenía que tenerles como la ruta del día a día para decirles, usted me pinta, o sea, ¿cuánto se demora hoy pintando? ¿Y qué va a pintar? Me va a decir, no, yo voy a pintar esta casa, pero es que esta casa mide tanto por tanto y en esto me demoro un día, o me demoro día y medio. Entonces yo ya poder saber cómo, eso se está acabando, ¿a dónde lo mando a la otra casa? Entonces era como tener ahí como una sincronía como con todo eso. Pero lo que iba es que ustedes podrán calcular pues 30, 40 operarios estar ahí pintando casas y durante 6 meses. Entonces, porque no era solamente pintar lo que se ve acá, sino que tiene que pintar atrás también. O sea, tiene que pintar y habían techos que también tocaba pintar. Entonces, pues de la pintura como tal, pues si no pero esto se hizo con Fundación Pintuco. O sea, Pintuco fue el que prácticamente, pues es que es como o sea, la empresa privada se asocia con la institución. O sea, digamos que la institución tiene un dinero destinado, digamos, en esta época, el alcalde de la época,
que era Enrique Peñalosa, tenía un dinero y dijo, venga, vamos a pintar los barrios de colores, por capricho ya del man, como que bueno, vamos a pintar esto, pues, ¿cómo hacemos eso? ¿Se puede o no se puede? Que el primer ejercicio fue de la canoa, ¿sí? O sea, este fue el primer ejercicio para podernos llevar a hacer los otros. O sea, no había de esto no estaba nada en Bogotá. Sí, o sea, sí habían barrios de colores, pero solo colores. O sea, sin forma, de pronto una medio forma, pero hasta ahí. Ya que crear una figura que se note, pues entonces ya era como algún reto mayor. Entonces ahí dijeron como, vea, tenemos este espacio, solo casas, ¿podemos pintar algo ahí que se vea? Entonces dijimos, no, pues vamos a hacerlo, pues hagámoslo, si no lo hacemos, pues no sabemos. Entonces se logró llegar a y este fue el preámbulo para decir, listo, vamos a hacer otros 4 macromurales. O sea, en esa época se hicieron hicieron 4 más. O sea, hicieron otros 2, que fue el Sol Lunar y otro que hicieron en el centro de Bogotá, ahí en la montaña, en la cordillera, pero pues no tuvieron como mayor trascendencia. Y ya, bueno, hicieron eso y al final pues nos llamaron ya para hacer que dijeron como, venga, pues ustedes ya hicieron pero ahora queremos hacer esto, queremos que esa mariposa se vea, porque como bien tenía forma de mariposa, queremos que se realce, que se note y que al final pues se pueda ver esa mariposa ahí. Digamos que sí es importante la articulación entre que si me ponen a pintar algo siempre estoy pensando como en pintar ospen, en hacer bombas, en pintar mis piezas, poderlas llevar, pero por encima de eso poder decir cómo puede transformar. O sea, no es solo porque digamos que bien sabemos, no sé si han visto, pues Colombia tiene un conflicto que es muy marcado, que desde lo social es muy difícil yo poder llevar mis letras o sea, si me interno en el Amazonas, un ejemplo, pues he estado en varias partes de Colombia, pero sí soy consciente que si yo llego al Amazonas y pinto un ospen, pues va a ser para mí, pero no va a ser para la comunidad, no va a ser para toda la gente, o sea, la gente pues les vale, perdón la palabra, pero les va a valer mierda, como pues qué, o sea, ¿eso quién lo entiende? O sea, me va a decir, pero ¿qué significa y eso por qué es? A pesar de que uno les pueda dar las herramientas y el insumo de decirles, no, es que es Ospen y lo hago por esto y esto y esto y esto, pero la gente va a decir, no, pues lo máximo es, a mí me gustan los colores y hasta ahí, pero no entiendo, no va a pasar más. Pero entonces, ¿cómo uno desde el graffiti puede llegar a que esto trascienda y como que pueda evolucionar y poderles dar otra perspectiva a toda esta gente? Que a la final a lo que voy es como toda esta institución y toda esta empresa privada ha creído en el graffiti, ha logrado decir, venga, pues, ¿cómo podemos hacer que tanto empresa privada o lo que sea, podemos apostar en esos jóvenes que están haciendo de una u otra forma algo? Entonces, poderlos apoyar, poderles dar esas iniciativas y poder hacer que todos crean en esto, pues eso es como lo bacano al final. A pesar, digamos, de que también es algo contradictorio, ¿no? Porque también, digamos, Bogotá hoy en día es tan saturada de graffiti, pues que muchas personas se están cansando de ver tanto graffiti. Pero lo que pasa es que hablo de graffiti writing, de ver tantas bombas, de ver tantos tags, o sea, uno va caminando cualquier calle y ya tags, bombas, rayones, carteles, stickers, las señales, stickers, o sea, hay carteles de todo, o sea, como que todo se funde en todo y a la final pues la gente pues lo que percibe es, o sea, se contamina de tanta cosa, como que se satura. Exacto, ya genera mucho ruido y como que ya se vuelve como que no está chévere. A pesar de eso, pues entonces la alcaldía opta o dice como venga, entonces apoyemos, les demos unos estímulos, hagamos proyectos para que los jóvenes tengan sus espacios y pinten cosas chéveres, pero pues también es que es un tema de contradicción, ¿no? O sea, porque o sea, a mí me van a decir, no, pero venga, pínteme pajaritos, pero yo también quiero pintar letras, y entonces, ¿qué hago con mis letras? O sea, ¿dónde voy a poner mis letras? Entonces son esas negociaciones que se tienen que dar, porque pues entonces, ¿para dónde lo voy a llegar a llevar?
pero pues creo que sí hay un paso grande y es por lo menos hacer y ver y sentir de que el graffiti está presente y que algo está pasando y que de una u otra forma se tiene que orientar para que tanto todos podamos ganar de una u otra forma, porque pues como lo que digo, yo también quiero que mis letras brillen y que también estén ahí, pero soy consciente de que yo tengo que vivir de algo y que la cagada también está que pues a mí no me van a pagar por pintar un Ospen. O sea, eso es como muy jodido en la vida que llegue a pasar, como que me digan, no, le vamos a dar tanta plata porque pinté Ospen y Ospen, o sea, no pasa. Entonces, a menos de que yo saque de mi bolsillo, de mi trabajo y poderlo hacer. Pero ya para poderme financiar ese Ospen que pinté acá, pues toca pasar allá al otro lado y también que sacar esos insumos, sacar ese dinero para poderme mantener y poder estar pintando Ospen en otros lados. Entonces nada, ahí le termino y no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Bueno, gracias.